¿Qué tal amigos? Soy Conce Aguillón y estamos de vuelta aquí en la FIL, en la Feria Internacional del Libro en Guadalajara, entrevistando a más autores de UAS Editorial. Y ahora estoy con un gran amigo que tiene su libro Osolotli. Él es Óscar Lomelí y creó esta gran obra. ¿Qué tal, Óscar? ¿Cómo estás? Hola, muy bien, gracias. Campeón, a ver, cuéntame, ¿de dónde nace este libro? Bueno, este libro yo no lo tenía planeado. Nació de una experiencia que tuve, que me fue un viaje espiritual al Amazonas y después hice una búsqueda de visión en las montañas de Querétaro. Entonces, yo no sabía que iba a ser este libro, sin embargo, empecé a escribir un diario 10 días antes de irme, como que lo presentía, ¿no? Entonces empecé a anotar e incluso empiezo el diario con un permiso de mi esposa y de mi hija. ¿Por qué? No sé, pero así empezó el diario. Me dan permiso del viaje al Amazonas y me pusieron que sí. Entonces me fui al Amazonas y tuve un viaje que para mí va a ser el parteaguas de mi vida, porque es como empezar el segundo tiempo de mi vida con propósito y con una mayor comprensión de lo que representa la vida terrenal y espiritual. Y entonces, en este libro trato de plasmar mi historia entremezclando la familia, la empresa y lo espiritual para poder conjuntarlos y llegar a aterrizarlo y tener una vida más plena. ¿Parece una vida más plena? ¿En qué momento te sentías que no estabas viviendo? Mira, yo en mi pasado jugué fútbol profesional. Tuve negocios malos, tuve negocios buenos y tenía una familia que me amaba. Y aún así yo me sentía como que me faltaba algo, ¿no? Y ese algo, pues era esa búsqueda continua de tener la razón, de andar buscando en todos lados las respuestas a la vida, ¿no? Y entonces empecé mi camino que duró 5 años, que yo le llamo como el medio tiempo de mi vida, y en esos 5 años hubo una introspección profunda, pues de todo lo que soy, de todo lo que hago, lo que tengo que corregir, los hábitos que sí son buenos. Y todo esto me llevó, desembocó al final de esta parte al viaje al Amazonas, que descubriría unas cosas impresionantes que es nuestra vida en este plano, pero también la vida que existe a nivel espiritual o lo invisible, ¿no? Y eso me enriquecería mucho para poder darle sentido y propósito a mi vida. Sin embargo, este viaje estuvo tan duro que regresé con post-trauma. Y pues regresé con post-trauma porque la experiencia que viví allá fue muy fuerte a nivel energético y a nivel psicológico. Y esto me abrió tanto que estaba escuchando, de vez en cuando escuchaba voces, estaba con post-trauma, tenía delirio de persecución, etcétera. Y fui a enfrentar esos miedos a la última parte del libro, que es la búsqueda de visión. Que la búsqueda de visión son precisamente 4 días, 4 noches y 5 días en la montaña, que te rodean en un lugar de 3x3, ¿no? En un círculo de 3x3, con tu casita de campaña, sin comer y sin tomar agua, en pura contemplación. Entonces fui a enfrentar mis miedos, mis mayores miedos, que a veces no sabemos por qué, ¿no? Que los tenemos aquí. Son creencias limitantes, son miedos que tenemos a la vida, a no ser auténticos, a no expresarnos desde nuestro ser, desde nuestro espíritu, porque estamos atrapados en en paradigmas y creencias, ¿no? ¿Qué es el miedo en tu experiencia que has vivido? Mira, el miedo es muy amplio, es muy amplio. Sin embargo, para mí el miedo ha sido el mantenerte auténtico y fiel a lo que tú crees que es lo correcto e ir desechando todo lo demás, desde, desde las creencias, desde la sociedad, desde el sistema, ir como atravesando esos límites, ¿no? Que es lo que te causa miedo. Para mí, esos son los miedos. Obviamente hay otro tipo de miedos que, que son los biológicos, todo, ¿no?
¿Qué opinas de los miedos heredados? Esos son padrísimos porque, ¿por qué? Porque esos miedos que te heredaron son hasta donde cierto punto tus, tus padres se quedaron. Entonces, tú partes desde ahí y en tu introspección y en tu viaje hacia tu interior, tú los tienes que descubrir para ir evolucionando, porque tú le vas a heredar miedos a tus hijos, aunque no quieras. Entonces, tus hijos van a partir desde ahí. Y así es la evolución, porque somos una cadenita, cada vida es una cadenita del eslabón, un eslabón de la cadena, ¿no? Entonces, vamos superando esos miedos y vamos evolucionando, y es lo padre de la vida, ¿no? Que esto siempre va a existir un miedo, siempre va a existir una barrera, siempre va a existir una amenaza por fuera, que tú la tienes que detectar y ser inteligente para romperla, ¿no? Me daba miedo, por ejemplo, publicar me daba miedo publicar esto, ¿no? Entonces, atreverte. Me daba miedo salir en redes sociales. Hoy las voy a abrir, ¿no? Después de esto. Me daba miedo, muchas cosas que dan miedo, que a lo mejor son muy simples y que para otros no son miedos, pero a lo mejor unas que para ti son muy simples, para otros son un terror, ¿no? Entonces, el miedo es simplemente, está ahí para hacerte ver que tienes que ser fuerte y tienes que atravesarlo. Pregunta de cuanto al Amazonas. Cuando fuiste al Amazonas, Sí. ¿fuiste buscando respuestas o fuiste huyendo de alguna realidad? Fui porque sentí un llamado que tenía que ir. Sí, fui, no sabía a qué iba, no sabía a qué iba. Fui porque sentí un llamado que tenía que ir. Ese llamado después de 3 años, pues me empezarían a llegar las respuestas del por qué fui. Entonces, esto es lo interesante de los procesos y de los viajes, ¿no? Que finalmente las respuestas no llegan a, o sea, uno quiere las respuestas, pero uno tiene que experimentar. Las respuestas llegan en el proceso y cuando te quitas de querer saber, cuando te quitas de querer tener razón, es cuando automáticamente te van llegando la información que tienes que recibir en ese momento de tu vida. Y son procesos largos. Cuéntame cuál fue la herida emocional que te impulsó a tomar ayahuasca por primera vez. Mira, no sé si la primera vez, ¿no? La primera vez fue por la herida emocional. Sin embargo, descubriría que, lo tengo que decir, eh, a mí, mis papás me iban a abortar, ¿no? Fue algo que lo consensaron y después dijeron que no, que gracias a Dios, ¿no? Pero esto es una plática muy padre que he tenido con mi mamá porque hemos podido sanar, porque por eso los papás tienen que contarle los miedos a los hijos, porque luego no sabes de dónde viene el trauma, ¿no? Y entonces, cuando yo supe eso, que fue hace poco, dije, mamá, ¿me hubieras evitado ir al Amazonas a descubrir eso? Dije, porque ya lo descubrí, ¿no? O sea, todo se destapa, toda la verdad sale a la luz. Y entonces yo lo comprendí y dije, wow, ¿cómo en cada célula se guarda la información de nuestras emociones y de nuestros pensamientos? Entonces, desde la célula, tú vas cambiando la información con tu proceso de autoconocimiento. O sea, en tu experiencia en el Amazonas, ¿se te reveló esta información? Parte de sí. ¡Wow! ¡Qué loco! Ok. ¿Qué viste en la selva? ¿Qué pasó que cambió tu identidad para siempre? Bueno, yo en la selva fui a morir definitivamente. Y fui a morir la parte de Oscar, que ya no podía seguir en este mundo, ¿no? Y la fui a dejar allá y me renovó por completo mi propósito y mi sentido de la vida, porque te digo que al conocer la parte de la realidad física y la realidad espiritual, empiezas a conjugar esta dualidad de la vida y empiezas a entender el funcionamiento y el mecanismo del ser humano, de ti, de cómo funcionamos, por qué pensamos lo que pensamos, por qué comemos, o sea, el porqué de nuestras acciones. Y entonces, cuando tú dejas
el hacer las cosas para ti, que es el primer tiempo de la vida. El primer tiempo de la vida es cuando te aprovechas de la tierra, por así decirlo, de todas las herramientas que hay y es para ti todo. Para ti quiero vender, quiero esto, quiero el otro. Cuando dejas eso, empiezas a hacerle caso a tu espíritu y entonces empiezas a fluir con la vida y empiezas a tener esa sinergia y a sincronizarte con con todo el mundo, con todas las personas, y entonces empiezas a ver el milagro que es la vida en cada acto cotidiano, como esta entrevista, por ejemplo, ¿no? Que disfrutar de esta entrevista, hacer mi libro para mí, para mis hijos, para que conozcan las dificultades y los miedos que tenía y de dónde puedan partir ellos, ¿no? Para que mis nietos lean esto y digan, ah, mi abuelo pasó esto, ¿no? Y, y ese es el gran valor que al final podemos dejar, ¿no? El trascender desde nuestro espíritu y no desde sobreviviendo y teniendo cosas, porque eso al final es para ti y se va a quedar para ti nomás. Y no vas a poder lograr dejar tu esencia cuando te vayas. La idea es, cuando nos vayamos, decían los antiguos, dejar flores y cantos. Órale. Cuando estabas en tu proceso allá en el Amazonas, me acabas de decir que fuiste a morir. ¿Hubo algún momento en el que tú sentiste que ibas a dejar de vivir? Sí, yo incluso la experiencia estuvo tan fuerte, que yo estaba pensando ahí mismo en desvivirme. Y eso fue algo muy crucial para mí, porque yo estaba precisamente buscando una salida a la realidad que me estaba tocando vivir y no estaba enfrentando mis decisiones. Y eso era un reflejo de hacerte cargo y responsable de las decisiones también en la vida, ¿no? Porque no nomás se trata de todo lo externo, sino también de lo interno. Es un mundo que es dual, es vida, muerte, ¿no? Sembrar, crecer. Entonces, te das cuenta de esta dualidad que existe entre lo visible y lo invisible, y yo estaba viviendo cosas tan duras que me quería desvivir. Y ahí fue donde conocí que hay otras cosas, ¿no? Que así como uno se alimenta de otros seres en el planeta, como son los animales o las plantas, pues también hay otros seres que podrían llegar a alimentarse de uno. Platícame más de esos seres, cómo es que se pueden alimentar de ti. Bueno, son seres que existen en el universo, ¿no? O sea, el universo es tan vasto que quizá a veces no nos damos cuenta de que existen más cosas invisibles y que nosotros nos creemos como el top de la cadena alimenticia, ¿no? Entonces, pues no, definitivamente pues te das cuenta que no es así, que a lo mejor tu espíritu es muy grande y sabe muchas cosas y a un nivel espiritual está muy complejo y muy grande, muy poderoso, pero aquí somos seres humanos y somos diminutos, somos pequeños eslabones de la evolución humana, ¿no? Entonces, conjuntar tu espíritu con tu cuerpo físico, esa es la maestría del alquimista. Órale. ¿Qué aprendiste de tu familia estando a tantos kilómetros? ¿Qué aprendiste de ese enlace con ellos? Que la familia es lo más valioso que existe en la vida. Nos guste o no. El tema de la familia es muy complejo, porque si nosotros viéramos a la familia como un imán, ¿no? Cuando un imán se une, tú atraes más cosas, ¿no? Entonces, como somos el mismo imán, solemos fragmentarnos, porque somos del mismo polo, porque somos iguales. Y así es la naturaleza. Y la alquimia comprende eso, saber que somos iguales, entonces tenemos que apoyarnos, tenemos que ser eh, unidos para que ese imán se vuelva a integrar y desde la familia poderosa atraer más cosas. Ok. Después de enfrentar esas sombras oscuras en tu proceso, ¿cómo defines ser un tolteca? Wow.
ser un tolteca es una filosofía de vida, ¿no? Yo en mi caminar me gusta el budismo, me gusta la ancestralidad mexicana mucho, porque soy mexicano, ¿no? Y entonces estoy encontrando en esas raíces, estoy encontrando muchas respuestas a lo que somos. Para mí la toltequidad es una filosofía de vida que que te ayuda a vivir en plenitud. Los toltecas eran unos artistas de sí mismos, ¿no? Te vuelves un artista cuando te vuelves alguien de experiencia propia, ¿no? A los toltecas no, los toltecas se consideran expertos porque lo vivieron ellos y son sus historias. Si tú ves, no hay libros dogmáticos de la cultura ancestral mexicana. No hay. No hay técnicas. Hay ceremonias, hay rituales, hay búsquedas de visión, hay danzas, pero a cada quien le va diferente. Y eso es lo bonito de florecer, que te pones en experiencias que hacen que tu voluntad crezca como una planta para que tu esencia pueda salir y florecer como ser humano. Y eso es lo que representan los toltecas. ¿Qué es lo que puede llevarse el lector con tu libro? ¿Qué transformación? ¿Qué revelación? ¿Qué es lo que puede esperar al leer tu libro? Mira, este libro habla 100% real de lo que pasó en mi vida. Entremezclo lo empresarial con mi familia, con mi crecimiento espiritual. Entonces, esta historia, lo que yo me gustaría transmitir es inspirar a los lectores a que empiecen con su búsqueda, que empiecen a buscar su esencia para que puedan florecer como ser humano. De hecho, bueno, el libro, la frase que utilizo es que todo lo que pises se llene de amor y florezca. ¿Por qué? Porque al caminar uno va pisando y vas destruyendo. Y tienes que ser consciente de eso, que siempre destruyes. Entonces, que tus pasos, cuando destruyes, sean con un propósito mayor para que crees más que de lo que destruyes. Ok, está poderoso. Y hablando de poderoso, ¿cuál fue la revelación más poderosa que tuviste en este proceso acerca de tu propósito? El poder que tenemos como seres humanos. Platícame más de ese poder. Todos los seres humanos tenemos aquí nuestra alma, nuestro código, nuestro espíritu. Y cuando podemos llegar a él, se prende una flama que se representa a través del fuego, que se representa a través de la pasión, que se representa a través de tus acciones. ¿Sí? Entonces, todo es un hilo conductor para que cuando tu viaje interior prendas esa llama, puedas crear tu realidad. Hablando de la crear la realidad para ir cerrando, ¿cuál sería? Imagínate que cientos de miles de personas van a compartir esto que vas a decir, lo van a ver millones de personas para que encuentren ese propósito, para que eleven esa conciencia como tú ahora ves la vida y priorizas de forma muy diferente. Yo lo veo como cuando te revelas la Matrix, ves lo que otros no veían, ves, tú te reinventas, ves una nueva realidad tuya. Pero ¿qué le dirías a las personas que están buscando respuestas, que buscaron acá y acá y acá y no encuentran? ¿Qué les dirías? Que, que todo es un proceso, que no se desesperen, que sigan su pasión, que sigan su pasión. Siguiendo tu pasión, se te van a revelar las cosas. Yo hoy sé cosas que no sabía cuando tenía 27 años y tenía depresión, ¿no? Cuando jugaba fútbol profesional y estaba hueco, estaba vacío. Cuando me fui a vivir a Estados Unidos y extrañaba todo. Cuando viví en Europa y estaba todo vacío, ¿no? Entonces es un proceso que no hay que claudicar, que somos un guerrero como ser humano, que tenemos que ir firmes y recto y en congruencia, porque precisamente si tú ves a los gigantes de Tula, que representan
lo más icónico de la cultura tolteca, cuando cumples 52 años, te vuelves un abuelo. ¿Por qué un abuelo? Porque ya pasaste tus etapas en donde adquiriste tu experiencia propia y ahora faltan otros 52 años para compartir tu experiencia a los demás. Y te vuelves un abuelo. Y estos personajes están rectos porque son íntegros, son coherentes, y están viendo hacia adelante porque ellos están viendo su camino. Tienen una corona porque están conectados con las estrellas y el cosmos. Y además, lo más bonito es que su cara está en la espalda también, porque sabe que son un ejemplo para las generaciones futuras. Uy, qué bonita la parte de esa filosofía. Deberíamos de saber más. Qué bueno que escribiste el libro para que esté el acceso de más personas. No todos se van a lanzar al Amazonas. No, 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 no. De hecho, bueno, al leer este libro te vas a dar cuenta también las recomendaciones que hago cuando se metan a estas experiencias, porque es como todo, ¿eh? Las experiencias, pues es como un cuchillo. Tú lo puedes usar para bien o de manera correcta o de manera incorrecta, ¿no? Entonces, las herramientas son muy poderosas y hay que saber usarlas para que te den todo el potencial que tú necesitas. Me parece excelente, amigo. Pues la verdad que súper padre la plática, aprendí mucho. Qué fregón el libro para tener esa perspectiva y esa conciencia para lo principal es quitarse la máscara, vivir desde el propósito de cada quien y ser felices. Y hacer las cosas para ti, no para los demás. Exactamente. O sea, escriban un libro para ustedes, para sus hijos, para su familia, para ustedes, ¿no? Gran O sea, mensaje, gran mensaje, no amigo. tiene que, el éxito no radica en cuánto tienes en el banco. Yo siempre hay algo que digo que el pájaro no se preocupa por qué va a comer mañana. Y el león no tiene coleccionadas 50 cebras para cuando le dé hambre. Simplemente son. Y la vida le pone ahí lo que necesita para seguir su vida, su travesía. Uf, totalmente, amigo. Pues ya saben, chicos, aquí la clave es obtengan el libro. Estamos en Was Editorial, también en internet, en la página de Was y en Amazon también lo van a poder obtener. Seguimos aquí en la Feria Internacional del Libro. Mucho gusto, amigo, un placer, Oscar. Muchas Aquí gracias. seguiremos haciendo cosas muy fregonas. Gracias.